Buenas tardes a todos, darles la bienvenida a este webinar donde abordaremos la partición de la herencia y sus aspectos más básicos. Para ello, en esta ocasión, contaremos con Ana Lago Garma, abogada especialista en las áreas civil y penal. Hola a todos, pues en este caso vamos a hablar de la partición de la herencia. La partición de la herencia se va a dar en los casos en los que exista comunidad hereditaria y es importante entender cuándo va a existir una comunidad hereditaria al fallecer una persona. Habrá comunidad hereditaria cuando exista una pluralidad de herederos llamados a heredar de un causante. En este caso, pues puede ser sucesión testada o intestada, y en el caso de la sucesión testada, pues el testador no haría una repartición concreta de los mismos y por lo tanto los coherederos pasan a formar una comunidad sobre ese caudal hereditario. Se trata de una comunidad de tipo germánico o en mano común, no es la comunidad romana u ordinaria en la que la cosa pertenece a sus dueños en cosas ideales, comunidad pro indiviso y de la que cada comunero puede disponer libremente, sino que, como decía, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia sostienen que la comunidad hereditaria es de tipo germánico o comunidad en mano común. Es una sola comunidad que recae sobre la totalidad de los bienes de la herencia. Dicha comunidad es temporal o transitoria hasta que tenga lugar precisamente la partición. El artículo 1051 del Código Civil, ya veremos, dispone que ningún coheredero de esa comunidad estará obligado a permanecer en la indivisión de la herencia, a menos que el testador prohíba expresamente la división, y por lo tanto la partición es el cauce adecuado para poner fin a esa comunidad hereditaria. El Código Civil no contiene una regulación jurídica específica sobre la comunidad hereditaria, salvo las reglas establecidas para la partición de la herencia, que vamos a desarrollar a lo largo de esta exposición. Por lo tanto, las comunidades hereditarias se rigen por las disposiciones testamentarias en caso de que exista testamento, por los acuerdos que adopten los coherederos en el caso de que lleguen a acuerdos, por las normas relativas a la partición, las cuestiones de la división, que son los artículos 1051 a 1081 del Código Civil, y supletoriamente por las normas reguladoras de la comunidad de bienes, que serían los artículos 392 y siguientes del Código Civil. Partiendo entonces de que la partición va a tener lugar cuando exista una comunidad hereditaria y se quiera poner fin a esa situación de indivisión que existe sobre el caudal hereditario, vamos a explicar cuál es el régimen general de la partición. Empezando, en primer lugar, por cuáles son los legitimados para solicitar esa partición de la herencia. Como decíamos, y hay que recordar, ningún coheredero puede ser obligado a permanecer en la indivisión, a menos que el testador lo prohíba expresamente. Por lo tanto, aquellos que pueden solicitar la partición son, por supuesto, los coherederos y legatarios de parte alícuota y también los herederos del coheredero. Empezamos con los coherederos. Los requisitos para que los coherederos puedan solicitar la partición son tres. En primer lugar, que tengan un derecho definitivo sobre la herencia. El artículo 1054 del Código Civil establece que los herederos bajo condición no van a poder pedir la partición hasta que ésta se cumpla. Por lo tanto, aunque matiza que podrán pedirla los otros coherederos que no hayan sido nombrados bajo condición, asegurando el derecho de los primeros para el caso de cumplirse la condición, y hasta saberse que ésta ha faltado o no puede verificarse, se entiende provisional la partición. Es decir, los coherederos que han sido nombrados bajo alguna condición que haya puesto el testador no pueden pedir la partición, pero sí que lo podrán hacer los otros. Y en este caso la partición va a ser provisional hasta que pues los coherederos nombrados bajo condición la cumplan.
El segundo requisito es que tengan la libre administración y disposición de sus bienes, los coherederos. En el caso de estar incapacitados o bien que estén en situación de ausencia, pues la solicitarán sus representantes legítimos. Y en tercer lugar, que no exista, como decía expresamente el artículo 1051 del Código Civil, una prohibición expresa del testador para la división, es decir, que obligue a los coherederos a mantenerse en comunidad hereditaria por cualquier razón. Por otro lado, como veíamos, los legatarios también pueden solicitar la partición. Así se desprende no del Código Civil, pero sí del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece expresamente que cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que esta dice no debe efectuarla un comisario contador partidor designado por el testador por acuerdo entre los coherederos o por el secretario judicial o el notario, que esta segunda parte pues la veremos más adelante a lo largo del desarrollo de esta exposición. Coherederos y legatarios y, como vemos, los herederos del coheredero. Estos pueden pedir la partición si el coheredero fallece antes de hacer esa partición. Y así lo dispone el artículo 1055 del Código Civil, que dice: si antes de hacerse la partición muere uno de los coherederos dejando dos o más herederos, bastará que uno de estos la pida. ¿Vale? Y añade que todos los que intervengan en este último concepto deberán comparecer bajo una sola representación. Por lo tanto, no solo los coherederos como tal y los legatarios, sino también los herederos del coheredero cuando ésta fallezca antes de haber pedido la partición. En cuanto a los cónyuges, hay que tener presente el artículo 1053 del Código Civil, que dispone que cualquiera de los cónyuges puede pedir la partición de la herencia sin la intervención del otro. En cuanto a las clases de partición, distinguimos tradicionalmente la partición judicial, la partición extrajudicial y también la partición arbitral. La partición judicial de la herencia la vamos a explicar más adelante, al igual que la partición extrajudicial. En cuanto a la partición arbitral, es la partición que puede tener lugar bien por voluntad del testador, y hay que tener en cuenta aquí el artículo 10 de la Ley 60/2003, o por convenio arbitral entre coherederos. Pero nos vamos a centrar fundamentalmente en la partición judicial y en la partición extrajudicial por ser las más comunes. En cuanto a la partición judicial, tendrá lugar cuando el testador no haya realizado la partición en testamento, en el caso de la sucesión testada, y tampoco haya nombrado contador partidor, así como cuando no exista un acuerdo entre los coherederos para la distribución del caudal relicto. Así se infiere del propio artículo 1059 del Código Civil, que dice que cuando los herederos mayores de edad no se entendieren sobre el modo de hacer la partición, quedará a salvo su derecho para que la ejerciten en la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y también del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que antes transcribimos, que venía a decir que cualquier coheredero, legatario, parte alícuota puede reclamar judicialmente la división de la herencia. El procedimiento de división judicial de la herencia es un proceso especial contemplado en el capítulo 1, título 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que lleva por rúbrica de la división de la herencia, y se regularía en los artículos 782 y siguientes. Dicho esto, vamos a ver paso por paso cómo es ese procedimiento judicial, ¿no? En cuanto a la competencia, es una competencia especial regulada en el artículo 52, apartado primero, en el inciso cuarto, que establece que será competente el tribunal del lugar en el que el causante tuvo su último domicilio, y matiza que si este último domicilio fuese en el extranjero, pues el demandante puede elegir entre el tribunal del último domicilio en España o bien donde tuviese la mayor parte de sus bienes el causante. En cuanto a la legitimación activa, pues ya lo hemos visto,
el artículo 782 de la ley. Cualquier coheredero o legatario de parte alícuota puede reclamar judicialmente la división de la herencia, con las matizaciones que vimos anteriormente sobre los herederos del coheredero y los cónyuges. En cuanto a la prescripción de la acción de división judicial de la herencia es imprescriptible y así se desprende del artículo 1965 del Código Civil, que dice literalmente que no prescribe entre coherederos la acción para pedir la partición de la herencia. Es importante aquí hacer una distinción, ¿no? Porque no se debe confundir esta acción de partición de la herencia, que lo que tiene por objeto es pues dividir el caudal hereditario entre los distintos coherederos cuando existe una comunidad hereditaria, con la acción de petición de la herencia, que lo que tiene por objeto es obtener el reconocimiento de la cualidad de heredero y, en su caso, pues restituirle todo o parte de los bienes que le corresponderían del caudal relicto. La acción de petición de la herencia sí que tiene un plazo de prescripción de 30 años de conformidad con el artículo 1963 del Código Civil. Son acciones diferentes y sujetas a plazos diferentes y conviene no confundirlas. En cuanto a los requisitos formales para presentar una demanda de división de la herencia, se exige en la Ley de Enjuiciamiento Civil acompañar el certificado de función de la persona causante de cuya sucesión se trate y además el documento que acredite la condición de heredero o legatario del solicitante, que sería, en caso de la sucesión testada, el testamento o bien la declaración de heredero ab intestato o acta de notoriedad en su caso. En cuanto a la postulación, necesario intervenir con abogado y procurador en este tipo de procedimientos y el cauce que se va a seguir, el proceso judicial, cuáles van a ser sus partes y cómo se va a desarrollar, como hemos dicho, está regulado en el capítulo primero del título segundo de la LEC, artículos 782 y siguientes. Y empezamos, ¿no? ¿Cómo va a tener lugar este procedimiento de división judicial de la herencia? Bueno, pues en cuanto a la solicitud, ya hemos visto que es necesario acompañar la demanda del certificado de función y oportuna acreditación de la condición de coheredero. Pero en esta solicitud además se va a poder solicitar la intervención del caudal hereditario y la formación de inventario, que tendría que acordar el letrado de la Administración de Justicia en el caso de que resultasen procedentes. En cuanto a la legitimación, para pedir esta intervención judicial de la herencia, se puede solicitar a instancia de parte por las siguientes personas. Como decía, se puede pedir la demanda. Entonces, los coherederos o legatarios pueden solicitar la intervención judicial al tiempo que soliciten la división judicial en esa misma demanda. Pero también van a poder solicitarla los acreedores reconocidos en testamento o bien acreedores reconocidos por los coherederos y también los acreedores que tengan documentado su derecho de crédito en título ejecutivo. Es una medida de protección que se establece a favor de estos acreedores. ¿Cuál es el procedimiento de la intervención del caudal hereditario y formación de inventario? Bueno, pues una vez que el letrado de la Administración de Justicia considera que es procedente intervenir, si fuera necesario, el tribunal pues ordenará la adopción de las medidas que correspondan y que sean indispensables para la seguridad de los bienes, de los libros, papeles, correspondencia y efectos del difunto, pues que pudiesen ser susceptibles de sustracción u ocultación. Una vez dictada esta resolución sobre medidas de seguridad en el caso de ser necesario, el letrado de la Administración de Justicia señala día y hora para realizar la formación de inventario y se cita a los interesados por el letrado. ¿Qué es lo que va a contener el inventario? Pues una relación de los bienes de la herencia, de las escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuentren. Y dice la ley que se debe tener en todo caso en cuenta las disposiciones testamentarias pues, que puedan establecer reglas especiales para el inventario de estos bienes de la herencia.
En el caso de que citados los interesados a esa formación de inventario se suscite controversia sobre inclusión o exclusión de determinados bienes, el letrado de la Administración de Justicia lo que hace es, en ese acto, hacer constar en un acta cuáles son las pretensiones de cada una de las partes sobre esos bienes, sobre los que existe discusión y su fundamentación jurídica, y citará posteriormente a los interesados a una vista que se realizará y continuará su tramitación con arreglo a las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal. Posteriormente, una vez realizado el inventario, en ese acto, si no existe discrepancia o bien posteriormente cuando termine el juicio verbal, el tribunal va a determinar lo que según las circunstancias corresponda en cada caso en relación con la administración del caudal hereditario, de su custodia y de su conservación, ateniéndose en este caso siempre a lo que disponga el testador y en su defecto con sujeción a unas reglas que están establecidas en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como vemos ahí, las reglas sobre la administración, custodia y conservación del caudal hereditario, pues siempre en el caso de la sucesión testada, teniendo en cuenta las reglas del testador, que pues debe respetarse su voluntad sobre todas las cosas, y si no, pues contiene la Ley de Enjuiciamiento Civil una serie de previsiones en el artículo 795. ¿Cuáles son esas reglas del artículo 795? Bueno, pues que el metálico y los efectos públicos se van a tener que depositar, que se nombrará administrador a una serie de personas que están establecidas, cuál es su orden en el propio artículo 795, que será en primer lugar el viudo o viuda, en su defecto el heredero legatario de parte alícuota que tenga mayor parte en la herencia, y a falta de estos o bien si estos no faltan, pero a juicio del tribunal no tienen la capacidad necesaria para desempeñar el cargo de administrador, pues puede nombrar el tribunal a cualquiera de los herederos o legatarios de parte alícuota, independientemente de la parte que tengan en la herencia, si los hubiere, y si no los hubiere, en último lugar, pues incluso puede nombrar administradores a terceros. En cualquier caso, este administrador va a tener que prestar caución en cualquiera de las formas predeterminadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para ello hay que remitirse al artículo 529.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el que no podemos extendernos en este momento, pero son las formas previstas para prestar caución, y tiene que ser obviamente en importe bastante para responder de los bienes que se le entregue, y será fijada en todo caso por criterio del tribunal. ¿Se puede dispensar a alguien de caución? Sí, se puede dispensar de caución al cónyuge viudo o bien al heredero designado administrador, siempre y cuando tengan bienes suficientes para responder de los que se le entreguen en administración. Y también es posible no solo dispensar de caución al cónyuge viudo o herederos que tengan bienes suficientes, sino que es posible que los herederos y legatarios dispensen a la administración del deber de prestar caución. En el caso de que no exista conformidad sobre esto, dice la Ley de Enjuiciamiento Civil que la caución será proporcionada al interés en el caudal de los que no otorguen, ¿no?, su relevación. Y en todo caso es obligatoria la caución sin posibilidad de dispensa respecto de la participación en la herencia de los menores o incapacitados que no tengan representante legal y de los ausentes a los que no se haya podido citar por ignorarse su paradero. Cese de la intervención judicial de la herencia. ¿Cuándo llega a su fin? Bueno, pues va a finalizar cuando se concrete, por regla general, la división de la misma, una vez que finalice el procedimiento de división. No obstante, es posible que durante la sustanciación del procedimiento los herederos lleguen a un acuerdo por el cual pretendan que cese esa intervención judicial. En este caso, lo pueden solicitar, que cese antes de terminarse el procedimiento de división judicial de la herencia,
debiendo acordarse por letra de la Administración de Justicia, y todo ello siempre y cuando alguno de los interesados no sea menor o incapacitado y no tenga representante legal, o haya algún heredero ausente al que no se haya podido citar por ignorarse su paradero. En ese caso no cesará la intervención. En el caso de que hubiera acreedores reconocidos en testamento por los coherederos o con derecho documentado en título ejecutivo, que también podían pedir la intervención judicial de la herencia, y como veremos, se pueden oponer a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos. En este caso no va a acordarse la cesación de la intervención hasta que se produzca el efectivo pago o afianzamiento. Entonces, en ese caso no puede cesar la intervención judicial de la herencia. Si no, puede cesar pues por acuerdo de los herederos, salvo que, como hemos dicho, no existan interesados menores o incapacitados sin representante legal, o herederos ausentes a los que no se haya podido citar, o bien acreedores reconocidos en testamento por coherederos o con derecho documentado en título ejecutivo, que se opongan porque no se les pagaba fianza el importe de sus créditos y este no se pagaba fianza. Pues en ese caso, la intervención judicial de la herencia se mantiene hasta el final. Bien, eso en el caso de la intervención judicial de la herencia. El segundo paso, en el procedimiento de división judicial de la herencia, sería la convocatoria de junta, ¿no? Realizados los trámites de intervención del caudal y formación de inventario, o si no fuera necesario tras la solicitud, si no fuera necesaria la intervención, el letrado de la Administración de Justicia convoca a una junta para nombrar peritos y contador partidor. ¿A quién va a convocar el letrado de la Administración de Justicia? A los herederos y legatarios, como no podría ser de otra manera, al cónyuge sobreviviente, al Ministerio Fiscal para que represente a los interesados en la herencia, que sean menores o incapacitados y no tengan representación legítima, y a los ausentes cuyo paradero se ignore, y también hará citar a los acreedores de los coherederos cuando estuviesen personados en el procedimiento. En el caso de que no estén citados, la ley lo que dice es que, en el caso de que no estuviesen personados, la ley lo que dice es que no serán citados, pero sí que pueden participar en ella, en la Junta, si concurren en el día señalado, aportando títulos que sean justificativos de sus créditos, de los créditos que se le deben. En la Junta, los interesados pueden ponerse de acuerdo por unanimidad sobre el nombramiento de un contador que practique las operaciones de partición del caudal, y también pueden ponerse de acuerdo sobre el nombramiento del perito o peritos que hayan de intervenir en el avalúo de los bienes. Pero si en esa junta no se consigue acuerdo, se va a designar por sorteo de entre los abogados ejercientes con especiales conocimientos en la materia y con despacho profesional en el lugar del juicio, en el caso del contador partidor, y si no hubiera acuerdo en el caso de los peritos, se designarán pues, por igual procedimiento, por sorteo, los que sean necesarios para practicar los avalúos, pero con el límite de que nunca será más de uno por cada clase de bienes que deben de ser tasados, ¿no? En el caso de los peritos. Bien. Una vez realizada la junta en el que se ha nombrado contador partidor y peritos, se procede ya a la práctica de las operaciones divisorias propiamente dichas, que tendrá que realizar el contador, y que son las siguientes. El inventario, si no estuviese ya hecho, como habíamos visto, se podía hacer si se solicitaba la intervención judicial de la herencia. En ese caso era necesario, en ese momento preciso, efectuar un inventario de cuáles son los bienes y derechos pues, que se van a intervenir y que se va a acordar por su administración y custodia judicialmente. Bien, si no está hecho, el inventario se hace en este momento, después se procede al avalúo de los bienes, a la liquidación, a la división y finalmente a la adjudicación a cada uno de los coherederos.
¿Existe un plazo para realizar estas operaciones? Sí, existe un plazo. El contador debe de realizar todas estas operaciones divisorias, deben presentarse por él en el plazo máximo de 2 meses desde que fueron iniciadas. Sin embargo, dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil que a instancia de parte el letrado de Administración de Justicia pues, podría determinar otro plazo para que las presente pues, en el caso de que se considere oportuno, que exista pues, demasiada dificultad para presentarlas, que se considere un plazo demasiado corto de tiempo, 2 meses. Si el contador no respeta los plazos que han sido fijados, será responsable de los daños y perjuicios que hayan sido causados, ¿no? Y finalmente, una vez que se han presentado, lo que hay que hacer es aprobar las operaciones divisorias en todo un procedimiento que se recoge en la diapositiva que se está viendo en este momento, que es el siguiente. El letrado de la Administración de Justicia da traslado a las partes de las operaciones divisorias y las emplaza por 10 días para que formulen en su caso oposición. En este plazo, las partes pueden acudir a la oficina judicial, examinar los autos y las operaciones y obtener las copias que necesiten para pues, poder examinarlo y decidir en esos 10 días si formulan o no oposición. En el caso de que no se formule oposición y hay conformidad con todas las operaciones divisorias que practica el contador partidor, el letrado de la Administración de Justicia dicta un decreto aprobando las operaciones divisorias y manda protocolizarlas. En el caso de que en esos 10 días los interesados decidan formular oposición a las operaciones, el letrado lo que hace es convocar al contador y a las partes a una comparecencia ante el tribunal. En esta comparecencia se vuelve pues, o se debate sobre esas operaciones divisorias y es posible que se alcance pues, la conformidad de todos los interesados sobre las cuestiones que promuevan. En ese caso, pues, se ejecutará lo acordado y el contador hará en las operaciones divisorias las reformas convenidas en esa comparecencia. Si incluso en esta comparecencia sigue sin haber acuerdo entre las partes y con el contador partidor sobre lo que ha realizado, el tribunal las oirá y admitirá pues, pruebas que ellos puedan proponer. Continuando este procedimiento, pues, según las reglas que están dispuestas para el juicio verbal. Finalmente, la sentencia que recaiga pues, se llevará a efecto, pero dispone la ley de enjuiciamiento civil que no tendrá eficacia de cosa juzgada. Entonces, los interesados pues, pueden hacer valer los derechos que crean corresponderles sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que corresponda. ¿Y cómo termina el procedimiento? Bueno, pues la terminación normal del procedimiento es finalizadas todas estas operaciones divisorias, aprobadas definitivamente, el letrado entrega a cada interesado lo que les haya sido ejecutado y también los títulos de propiedad eh, a cada uno de los coherederos. También es posible que haya una terminación del procedimiento por acuerdo de los coherederos en un momento anterior. Es decir, el procedimiento, cualquiera que sea la fase en la que se encuentre, antes o después o durante las operaciones divisorias o en su fase de aprobación, pueden los interesados llegar a un acuerdo. Entonces, en ese caso, dispone el artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que podrán separarse de su seguimiento y adoptar los acuerdos que estimen convenientes. Y cuando así se solicite de común acuerdo, el letrado judicial debe sobreseer el juicio y poner los bienes a disposición de los herederos. Y luego es posible que se dé otra situación que es la suspensión de la entrega de los bienes. En el caso de acreedores reconocidos como tales en el testamento o por los coherederos o los que tengan su derecho documentado en título ejecutivo que se hubiesen opuesto a la partición de la herencia, no se hace entrega de los bienes a ninguno de los herederos y legatarios sin estar totalmente pagados o garantizados a su satisfacción. Esto lo volveremos a ver después cuando hablemos de la intervención
de los acreedores en la herencia. Bien, la otra modalidad de partición es la partición extrajudicial y esta puede ser a través de 4 formas distintas. Esta no se realiza en el juzgado, ¿no? Sería la partición judicial hecha en testamento, la partición judicial que realizan los coherederos mediante un acuerdo entre ellos, la partición extrajudicial que se hace a través de un contador partidor que ha nombrado el testador en su testamento, o bien la que hace una persona ajena, que es el contador partidor dativo. Empezamos por la partición realizada en testamento por el testador. El artículo 1056 del Código Civil así la dispone. Dice que cuando el testador hiciese por acto inter vivos o mortis causa de última voluntad la partición de sus bienes, habrá que estar a lo que en ella se disponga, mientras, con el límite de que no perjudique a la legítima de los herederos forzosos. Hay que llamar la atención sobre la forma que dice el artículo 1056, que dice que puede ser por acto inter vivos o por actos mortis causa. Es decir, que el testador o el causante, podría entenderse que el causante podría realizar la partición de la herencia en testamento, pero también por un acto, por un documento público o privado que realice antes de fallecer, aunque no haya testamento. Bien. Existe alguna sentencia que cuestiona, sin embargo, que pueda realizarse exclusivamente mediante un acto inter vivos sin que exista un testamento posterior que la confirme. En este sentido, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, que está citada en la diapositiva, de 15 de junio de 2005, que declara pues, que la partición inter vivos puede generar confusión al ser citada así en el artículo 1056 del Código Civil, por ser susceptible de no distinguirse con la donación o con un pacto sucesorio que están radicalmente prohibidos en nuestro derecho común por el artículo 1271 del Código Civil, por lo que dice que como la literalidad del texto permite concluir que estamos ante un acto mortis causa que precisa testamento, pues el código no dice el causante, sino que dice el testador, pues esto conlleva a que es necesario que exista un testamento. Es absolutamente imprescindible, ya que dice la partición inter vivos no es sino un complemento del testamento. Dice, de modo que la revocación del mismo acarrearía también que la partición carece de operatividad. Por lo tanto, dice que es indudable que hay que afirmar que la partición del artículo 1056 encuentra su fundamento en un testamento, que tiene que existir necesariamente testamento. Bien, en cuanto a los límites de esta modalidad de partición hecha por testador, el Código Civil dispone dos, ¿no? En un primer lugar dice que los bienes sean propiedad del testador, partición de sus bienes. Este requisito podría parecer lógico, pero sin embargo en la práctica trae consigo conflictos cuando el testador dispone en testamento, si está casado en régimen de gananciales, pues dispone de bienes gananciales sin haber procedido previamente a la liquidación de la sociedad. Pues en este caso existe unanimidad en la jurisprudencia en no considerar válida la partición que comprenda bienes gananciales, pues porque obviamente no son propiedad en su totalidad del testador, sino que los comparte con su cónyuge. Y el segundo límite es el respeto a la legítima de los herederos forzosos. En el caso de que la partición hecha por el testador en testamento perjudique a esta legítima, se puede impugnar por lesión, como dispone el artículo 1075 del Código Civil, en el que, del que profundizaremos más adelante y no en este momento, en el que estamos viendo con carácter general cuáles son los distintos tipos de partición que se pueden hacer fuera del juzgado, de partición extrajudicial. En segundo lugar, la segunda clase es la partición hecha por comisario o contador partidor testamentario, que está contemplada en el artículo 1057 del Código Civil, que literalmente dice que el testador puede encomendar
también por acto inter vivos o mortis causa, para después de su muerte la simple facultad de hacer la partición a cualquier persona, mientras que no sea uno de los coherederos. Las características de este contador partidor testamentario, bueno, pues no tiene una regulación expresa en el Código Civil como tal. Entonces, bueno, pues es más o menos unánime que la jurisprudencia aplica analógicamente los artículos dedicados a la regulación del albaceazgo. Por lo tanto, podemos determinar que las características de este cargo de contador partidor testamentario, aplicando esa analogía, son que es un cargo personalísimo, el cargo se acepta a título personal y resultaría indelegable, salvo que haya una autorización expresa del testador. Es un cargo voluntario, se puede aceptar o rechazar libremente. Es un cargo con carácter general gratuito, aunque se podría señalar alguna remuneración por el testador, según el artículo 908 del Código Civil, y es un cargo temporal. Se ejerce durante el plazo que señale el testador para este cargo, y en su defecto el plazo es de 1 año desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento de alguna de sus disposiciones, aplicando analógicamente el artículo 904 del Código Civil. En cuanto a sus funciones, la función fundamental que tiene el contador partidor es distribuir la herencia entre los herederos y demás beneficiarios de ella. Entonces, bueno, dice el Tribunal Supremo que actuaría el contador partidor como si fuera hecha la partición por el propio testador y, por lo tanto, habrá de estarse a lo que diga el contador partidor. Además, hay que tener en cuenta que la Dirección General de Registros y del Notariado ha manifestado que la expresión del artículo 1057, cuando dice que se le atribuye al contador partidor la simple facultad de hacer la partición, pues debe interpretarse de una forma flexible. De tal forma que se incluirían entre las facultades del contador partidor todas aquellas que fuesen necesarias y presupuesto indispensable para el desempeño de la función de contar y partir, y si hay algún interesado, pues es la resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 28 de febrero de 2018, que ha sido publicada en el BOE el 15 de marzo de 2018 para poder consultarla en profundidad. Y en cuanto a las causas de extinción, pues el cargo del contador partidor se extingue por las mismas causas que el albaceazgo, que sería la muerte, la imposibilidad, la renuncia, la remoción que haya concurrido el lapso de tiempo señalado por el testador, y a falta de esta, el plazo establecido en el artículo 904 del Código Civil. Y además, obviamente, se extingue por la realización de sus funciones. Una vez otorgado el cuaderno particional y adjudicados los bienes a cada uno de los herederos, cesa la labor del contador partidor. Partición, otro tipo de partición extrajudicial, la partición por acuerdo de los coherederos, partición convencional. En los casos en los que el testador en su testamento no haga la partición o bien no nombre un contador partidor para que la realice, los coherederos pueden llegar a un acuerdo sobre la partición del caudal relicto. Esto es lo que se desprende del artículo 1058 del Código Civil, que dispone textualmente que cuando el testador no hubiese hecho la partición ni encomendado a otro esta facultad, si los herederos fuesen mayores y tuviesen libre administración de sus bienes, pueden distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente. La forma puede ser en documento público o en documento privado. Los requisitos de los coherederos se desprenden del propio artículo. Tienen que ser mayores de edad y tener capacidad para la libre administración de sus bienes. En el caso de que sean menores de edad o con capacidad modificada judicialmente, tienen que estar legalmente representados. Y en cuanto al quórum que se necesita, pues en este acuerdo la división de los bienes tiene que hacerse por unanimidad. Y en el caso de que no existiese acuerdo, pues tendrían que acudir a la división judicial que vimos con anterioridad. Lo que se ha discutido es si en esta unanimidad cabe la posibilidad de que los coherederos puedan prescindir a través de este acuerdo unánime de la partición realizada o de la actuación que realizará el contador partidor designado en el testamento. No hay parte de la doctrina que entiende que nunca se podrá prescindir del contador partidor aunque haya acuerdo unánime. Sí, otra parte de la doctrina, sin embargo, entiende
que no se puede prescindir del contador partidor por acuerdo unánime, pero si el testador lo hubiese prohibido expresamente, si no, sí que se podría prescindir. Bueno, existe entonces disparidad de opiniones en la doctrina. Por citar alguna sentencia, la sentencia de 20 de octubre de 1992, pues del Tribunal Supremo sí se muestra favorable al acuerdo unánime prescindiendo del contador partidor. En cuanto a el último tipo de partición que se puede realizar de forma extrajudicial sería la partición por contador partidor dativo. El contador partidor dativo va a ser una persona nombrada mediante procedimiento judicial o notarial y está previsto en el artículo 1057 del Código Civil, que dice que no habiendo testamento, sucesión intestada, no habiendo contador partidor en el designado en el caso de que haya testamento o bien quedando vacante el cargo, el letrado de la Administración de Justicia o notario, a petición de los herederos y legatarios que representen por lo menos el 50% del haber hereditario y siempre citando a los demás interesados, podrá nombrar a lo que llama un contador partidor dativo según las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del notariado, según las reglas que establecen para la designación de peritos, siguiendo esas reglas. Requisitos que son necesarios, por lo tanto, que no haya testamento o no haya sido nombrado contador partidor en el testamento, o bien haya quedado vacante el cargo, que se haga por petición de herederos o legatarios que representen al menos el 50% del haber hereditario, que lo nombre el letrado judicial o el notario. Habrá que seguir distintos procedimientos, bien de la ley de jurisdicción voluntaria, bien de la ley del notariado, y además va a ser necesario la ratificación de la partición por los propios coherederos o bien que sea aprobado por el letrado judicial o el notario según el procedimiento que se haya escogido para su nombramiento. Una vez finalizado el estudio de las dos particiones fundamentales, la partición extrajudicial y la partición judicial, recordando que puede existir también la partición arbitral, vamos a ver cuál es la intervención de los acreedores en la partición, ¿no? Aquí hay que partir del artículo 782, apartado tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en principio dice que los acreedores no pueden solicitar la división judicial de la herencia, la división de la herencia. Bien. ¿Qué es lo que pueden hacer entonces para reclamar sus derechos? Pues entablar las acciones declarativas ordinarias que les correspondan, bien contra la herencia, bien contra la comunidad de herederos o los coherederos. Estas acciones lo que no van a hacer es suspender ni entorpecer el procedimiento de división judicial que se haya instado, que va a seguir su curso y una vez adjudicados los bienes es cuando las acciones declarativas ordinarias que entablen, sigan su tramitación. Bien, entonces, ¿cómo van a intervenir los acreedores en la partición, ya que no pueden solicitar la división judicial de la herencia? Pues hay que distinguir los acreedores de los coherederos y los acreedores de la herencia. Acreedores de los coherederos. Empezamos por los acreedores de los coherederos. Pueden intervenir en la partición. Así lo disponen los artículos 1083 del Código Civil y 782. Dice que pueden intervenir a su costa para evitar que se hagan fraude o perjuicio de sus derechos. Además, los acreedores de los coherederos, cuando estén personados en el procedimiento de división judicial de la herencia, pues van a ser convocados a la Junta que está prevista en el artículo 783, a la que ya nos hemos referido, que es la Junta que se celebra para la designación de contador, partidor y de peritos. En el caso de que no estuviesen personados, como vimos, no eran citados a la Junta, pero sí puedan participar en ella si concurren ese día con los títulos justificativos de sus créditos. ¿Cómo más pueden intervenir? Bueno, pues pueden aceptar la herencia repudiada. Pasamos de diapositiva y ahí vemos que el artículo 1001 del Código Civil establece que si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores, pueden estos pedir al juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquel. Efectos.
Pues el Código Civil aclara que solo aprovechará estos en cuanto alcance el importe de sus créditos y en caso de exceso, si lo hubiera, pues en ningún caso obviamente iba a aprovechar al renunciante, sino a las personas determinadas según las reglas del Código Civil. Y en cuanto a la naturaleza jurídica de esta acción, proclamada en el artículo 1001 del Código Civil, pues ha sido ampliamente discutida. Algunos autores doctrinales entienden que se trata de una acción pauliana. Otros autores manifiestan que se trata de la acción subrogatoria que contempla el artículo 1111 del Código Civil, y otro sector doctrinal, por ejemplo, citamos a Díez Picazo, pues que se trata de una acción especial y singular distinta de las anteriores. Puede consultarse en este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, la número 203/2015, de 11 de junio de 2015, si se quiere profundizar en esta discusión sobre la naturaleza jurídica de la acción para la aceptación de la herencia repudiada por los acreedores. ¿Qué requisitos son necesarios en todo caso para la aceptación de la herencia repudiada? Pues nos los dice el Tribunal Supremo, ¿no? Los presupuestos necesarios. En primer lugar, quien la esgrime debe acreditar fehacientemente ser acreedor de un heredero que haya repudiado la herencia pura y simplemente. En segundo lugar, que de tal renuncia se deriva una situación de insolvencia para quien la realiza. Y en tercer lugar, debe quedar frustrado el derecho del acreedor sin que sea exigible ánimo defraudatorio. Acreedores de la herencia, ¿cómo intervienen? Los acreedores de la herencia pueden intervenir en la partición para oponerse a que ésta se practique hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos. El reconocimiento de estos acreedores como tal debe hacerse en el testamento por los propios coherederos o bien estar reconocido en un título ejecutivo. ¿Cuándo deben realizar la oposición a la partición? Pues en cualquier momento del procedimiento antes de que se produzca la entrega de los bienes adjudicados a cada heredero. Así se desprende de los artículos 1082 del Código Civil y 782 y 788 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto a la intervención del caudal hereditario, como veíamos, el juez iba a acordar lo que procediese sobre la administración del caudal, su custodia y conservación. Y como vimos, pues según el artículo 796, apartado tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también podían pedir la intervención de la herencia los acreedores reconocidos en testamento o por los coherederos o los que tengan documentado su derecho de crédito en título ejecutivo. Finalmente, una vez hecha la partición, el artículo 1084 del Código Civil dispone que los acreedores de la herencia pueden exigir el pago de sus deudas por entero de cualquiera de los herederos que no hubiese aceptado la herencia a beneficio de inventario, o si la ha aceptado a beneficio de inventario hasta donde alcance su porción hereditaria. En ambos casos, el demandado tiene derecho, el heredero demandado tiene derecho a hacer citar y emplazar a los demás coherederos, a menos que por disposición del testador, en caso de existir testamento o a consecuencia de la partición, hubiese quedado él solo obligado al pago de la deuda, pero si no, puede hacer citar a los demás. ¿Qué es lo que nos dice el Tribunal Supremo sobre este extremo del pago de las deudas de la herencia? Bueno, pues dice que lo que está estableciendo en realidad este artículo es la solidaridad entre los coherederos respecto de las deudas del causante. El heredero frente al que se ha deducido la reclamación debe hacer frente al pago de la totalidad de la deuda, a menos que haya aceptado, como vimos, la herencia de beneficio de inventario, solo en ese caso hasta el alcance de su porción hereditaria. Posteriormente, pues el heredero que se ve demandado por las deudas u obligaciones de su causante, pues tiene un derecho a hacer citar y emplazar a sus coherederos. Hay que recordar que, sin embargo, el Tribunal Supremo dice que es sin perjuicio de la posibilidad de la llamada garantía, de la llamada en garantía, ¿no? En el caso de que haya coherederos en este supuesto que hayan pagado más de lo que corresponda a su participación de la herencia, pues puede reclamar
de los demás su parte proporcional. Y lo mismo aclara el artículo 1085 del Código Civil cuando se trate de una deuda hipotecaria o consista en un cuerpo determinado. Dice que el adjudicatario en este caso podrá reclamar de sus coherederos solo la parte proporcional, aunque el acreedor le haya cedido sus acciones y subrogándole en su lugar. Son muy interesantes en este sentido las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1993 o de 8 de noviembre de 1993, si se quiere profundizar sobre este extremo, ¿no? Aquí en esta diapositiva vimos que no he pasado con anterioridad la diapositiva, pero vemos que el Tribunal Supremo establece que es una especie de solidaridad, ¿no? Si se le reclama el pago de las deudas, pues el coheredero tiene que hacer frente al pago en su totalidad, pero con esa llamada en garantía, porque si ha pagado más de lo que corresponde a su participación en la herencia, pues puede reclamar de los demás su parte proporcional. Luego, cabe plantearse la pregunta, ¿no? Práctica, si el derecho de oposición de los acreedores de una herencia puede ejercitarse por un acreedor cuyo crédito conste en un contrato privado, ¿no? Se ha planteado en alguna sentencia y la respuesta ha sido que no, que el derecho de oposición a que se practique la partición solo puede ser ejercido para acreedores reconocidos por el testador o por los herederos o bien poseedores de un título ejecutivo. ¿Cuáles son las fases de la partición de la herencia que ya hemos adelantado cuando hemos estudiado la partición judicial de la misma? Bueno, pues en el proceso de partición de la herencia pueden distinguirse 4 o en algunos casos se habla de 5 fases bien diferenciadas: el inventario, el avalúo, la liquidación y la adjudicación. Empezamos con el inventario. El inventario es la primera fase fundamental para proceder a la partición de la herencia. Va a ser establecer una relación de los bienes, derechos y obligaciones que componen el caudal relicto para luego pasar a las siguientes fases de valoración y liquidación. El artículo 659 del Código Civil así nos dice que la herencia comprende todos los bienes y derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. Lo que aconseja la doctrina de la práctica jurídica, porque no hay más regulación sobre esto en nuestra normativa civil o procesal, es realizar una descripción lo más detallada posible de los bienes, obligaciones, de los bienes y derechos y obligaciones del causante, y en el caso de la sucesión testada estar, por supuesto, siempre a las reglas que haya establecido el testador para la formación de inventario. En cuanto al activo, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones que están contempladas en el artículo 1063 del Código Civil, ¿no? Y es que dice que deben de computarse en el activo a la hora de formar inventario las rentas y frutos que cada uno de los coherederos hayan percibido de los bienes hereditarios, las impensas útiles y necesarias hechas en los mismos y los daños ocasionados por malicia o negligencia, dice textualmente el Código Civil. Y en cuanto al pasivo, también se hace una previsión específica en el Código Civil que dice que además de las deudas de la herencia y obligaciones del causante, se expresarán los gastos de la partición hechos en interés común de todos los coherederos. Así se regula en el artículo 1064 del Código Civil. La siguiente fase sería el avalúo. El avalúo no es más que una asignación de valor económico a esos bienes de la herencia que están contemplados en el inventario y que realizará quien haga la partición o también se puede encargar, según los casos, a entidades especializadas o a peritos. El valor de referencia normalmente que se toma es el valor de mercado de los bienes
y siempre ha habido controversia sobre la cuestión del momento al que debe deferirse el valor de los bienes, si el del fallecimiento del causante o el momento de realizar la partición de la herencia. Y parece que en la actualidad existe unanimidad al respecto y se entiende que el momento que debe tenerse en cuenta es el de la partición, ¿no? Sobre todo por una razón obvia, es que puede transcurrir demasiado tiempo entre el fallecimiento y la partición con el riesgo de que el valor de los bienes sufra importantes modificaciones. La siguiente fase sería la liquidación. La liquidación es la operación ya mediante la cual se deduce del activo el pasivo, de los bienes y derechos, las obligaciones y las deudas, para obtener el activo neto a repartir. ¿Cuándo va a tener lugar la colación? Aquí debemos estar al artículo 1035 del Código Civil, que nos dice que el heredero forzoso que concurra con otros que también lo sean en una sucesión debe de traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido el causante de la herencia en vida de éste por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de la partición. Por eso es importante traer aquí la cuestión de la colación, ¿no? Esta operación de la colación se realiza simplemente pues, por entender que lo recibido gratuitamente en vida por los herederos forzosos constituye una suerte de anticipo a su legítima, por lo que deben agregarlo intelectualmente, dice el Tribunal Supremo en la partición, a los efectos de su intangibilidad. En este sentido, se puede consultar y profundizar en ello en la sentencia del Tribunal Supremo 626-2012 de 11 de octubre de 2012. Por lo tanto, ¿cuál es su finalidad básica? Pues guardar la igualdad o la proporcionalidad de las percepciones de los herederos forzosos o legitimarios. ¿Se puede prescindir de la colación? Sí, si lo dispone el testador. Artículo 1037 del Código Civil, que dice textualmente: no se entiende sujeto a colación lo dejado en testamento si el testador no dispusiese lo contrario, quedando en todo caso a salvo las legítimas. Para realizar la colación, ¿qué es lo que se toma? No las mismas cosas donadas, sino el valor de estas cosas al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios. Hay que examinar en este caso el artículo 1045 del Código Civil, que es el que establece cómo se realiza esta colación, suponiendo que el donatario pues, va a tomar de menos la masa hereditaria tanto como hubiese percibido en vida del causante, ¿no? Y si esto no fuese posible, si los bienes donados fueran inmuebles, pues los coherederos tienen derecho a ser igualados en metálico o valores mobiliarios al tipo de cotización, y en el caso ya de que no hubiese ni dinero ni valores cotizables en la herencia, pues se venderían otros bienes en subasta pública en la cantidad necesaria. Y cuando los bienes donados fuesen muebles, pues los coherederos solo tienen derecho a ser igualados en otros muebles de la herencia por el justo precio y a su libre elección. Así lo dispone el artículo 1048 del Código Civil, que está reflejado en esta diapositiva, ¿no? Lo que hablábamos, los artículos 1047 y 1048. En cuanto a la adjudicación, pues una vez que se ha realizado la liquidación, se procede ya a esta última fase de formación de lote según las cuotas legales o testamentarias para la adjudicación, que es la entrega a los coherederos de los bienes que les correspondan. Para la formación de lotes, lo que se debe tener en cuenta es el artículo 1061 del Código Civil, que es el principio de igualdad, haciendo lotes o adjudicando a cada uno de los herederos cosas de la misma naturaleza, calidad o especie en la medida en que sea posible, ¿no? El Tribunal Supremo ha matizado que no se trata en este caso de una igualdad matemática absoluta e idéntica, sino pues una igualdad cualitativa o pues de carácter orientativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si la desigualdad fuese muy relevante, pues podría incluso dar lugar a la nulidad de la partición. En el caso de que la cosa sea indivisible o pueda desmerecer mucho con la división, pues hay que tener en cuenta el artículo 1062 del Código Civil, que dice pues, que se podrá hacer la adjudicación a uno solo de ellos y que éste abone el exceso en dinero
a no ser que se pida la venta en pública subasta, en este caso debe procederse a la misma. Documentación a entregar con la adjudicación, además de la entrega de los bienes contemplado en el artículo 1065 y 1066 del Código Civil. Se entregarán los títulos de adquisición o pertenencia. En caso de que el mismo título comprenda varias fincas adjudicadas a distintos coherederos o una sola se haya dividido entre varios, el título queda en poder del mayor interesado y a los demás solo se les entrega las copias. Y si el interés fuera igual entre ellos, pues estará a lo que estos pacten libremente y a falta de acuerdo pues habrá que decidir por sorteo. ¿Cuáles son las diferencias entre computación y colación? Que se confunden con frecuencia en diversas sentencias, pues se puede observar. Aquí traigo a colación, valga la redundancia, la sentencia del Tribunal Supremo 468-2019 de 17 de diciembre de 2019, que las diferencia. Dice que la computación debe llevarse a cabo aun cuando exista un único legitimario, puesto que pues su legítima podría verse perjudicada por las donaciones efectuadas por el causante a terceras personas. Pero, sin embargo, la colación del 1035 del Código Civil, que es la que estamos estudiando aquí, en la partición, solo tiene lugar cuando concurren a la herencia varios herederos forzosos y uno de ellos haya tomado en vida más de lo que le correspondería. Ahí se ve la distinción entre ambas figuras, entre la computación y la donación, que examina esa sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Que continúa diciendo que la computación hay que agregar al caudal hereditario todas las donaciones llevadas a cabo por el causante, sean a herederos forzosos o a terceros. Dice que dado que a través de unas como de las otras se puede perjudicar y lesionar a la legítima. Pero, sin embargo, en el caso de la colación que estudiamos en la partición del artículo 1035, solo se tienen en cuenta las donaciones realizadas a los propios herederos forzosos para reconstruir entre ellos, entre los legitimarios, el haber del causante y conseguir, salvo dispensa de colación que se haya hecho por testamento, la igualdad entre los mismos bajo la presunción de configurarlas como un anticipo de la herencia, esas donaciones que se han realizado en vida. Las normas concernientes al cómputo del donatum, artículo 818 del Código Civil, son de carácter imperativo, mientras que las de la colación, como hemos visto, pueden ser dispensadas por el causante siempre que se respeten las legítimas, como acabamos de ver. Bien, ¿cuáles son los efectos de la partición? El efecto de la partición fundamental es, como decíamos al principio, la extinción de la comunidad hereditaria que se crea cuando son varios los llamados a heredar el caudal relicto. Decíamos que esa comunidad iba a desaparecer una vez se hiciese la partición y así nos lo dice expresamente el artículo 1068 del Código Civil, que la partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que hayan sido adjudicados, desapareciendo la comunidad hereditaria y ese derecho en abstracto que tenía cada uno de los coherederos sobre la herencia, transformándose en un derecho concreto sobre los bienes adjudicados. Así lo ha dicho además la jurisprudencia en numerosas sentencias, que este artículo 1068 determina que la partición tiene un carácter determinativo o especificativo de la propiedad sobre los bienes adjudicados a cada uno de los herederos, de tal forma que una vez verificada la partición se reconoce un efecto retroactivo a cada coheredero referido al momento de la apertura de la sucesión, que es el momento de fallecimiento del causante. Y luego, en cuanto a los efectos de la partición, es fundamental la extinción de la comunidad hereditaria, pero existe una obligación una vez hecha la partición de los coherederos, y es que están recíprocamente obligados a la visión y saneamiento de los bienes adjudicados. Es posible que una vez hecha la partición, alguno de los herederos se vea privado, bien total o bien parcialmente, de los bienes adjudicados por vicios o defectos ocultos. En este caso, prevé el artículo 1069 del Código Civil la obligación de los demás coherederos de proceder a la visión y saneamiento de los bienes adjudicados. Según dispone el artículo 1071, ¿cómo es esta obligación? Pues es una obligación proporcionada a su respectivo haber hereditario. En el caso de que alguno, prevé el Código Civil, este supuesto resultase insolvente, pues de su parte van a responder los demás coherederos
en la misma proporción entre ellos, deduciéndose la parte correspondiente al que debe ser indemnizado y estos coherederos conservarían acción contra el insolvente para el caso de que se recupere económicamente. En el caso de que se adjudiquen créditos como cobrables en la herencia y posteriormente el deudor fuese insolvente, en este caso prevé el Código Civil en el artículo 1072 que los coherederos serán responsables de su insolvencia si ésta fuese conocida al tiempo de hacerse la partición. Excepciones. ¿En qué casos no es necesario proceder a la obligación de evicción y saneamiento? Pues en el caso de que el testador hubiese hecho la partición, con excepción de los casos en que aparezca o se pueda presumir que la voluntad del testador fuese otra, siempre y cuando no afectara a la legítima, por pacto expreso al hacer la partición sobre la exclusión de esta obligación entre los coherederos. Si la evicción procede de una causa que sea posterior a haberse verificado la partición, o bien si la evicción proviene de la culpa del adjudicatario. En caso de adjudicación de créditos cobrables, si se descubre la insolvencia del deudor en momento posterior a la partición, y en caso de créditos incobrables no hay responsabilidad, pero como decíamos, matiza el 1072 que si después se cobrasen en todo parte, pues se debe distribuir lo percibido proporcionalmente entre los herederos. Ahí se ven todos los supuestos del artículo 1070 y 1072 que acabamos de comentar. ¿Vale? Si el testador hubiese hecho la partición, a no ser que se presuma que su voluntad fuese otra, o que afectara a la legítima, por pacto expreso entre los coherederos al hacer la partición, si la evicción procede pues de una causa que sea posterior a la partición o bien de la culpa del adjudicatario. En el caso de créditos cobrables, si luego de la partición se descubre la insolvencia del deudor, y en caso de incobrables, pues no hay responsabilidad, ¿no? En este caso. Pero el artículo 72 dice que si después se cobran en todo parte, pues se debe distribuir lo percibido proporcionalmente entre los herederos. En cuanto a la nulidad y rescisión de la partición, el penúltimo punto que vamos a ver en este desarrollo sobre la partición, se trata de los casos más drásticos, ¿no? Que sería pues, no contar ya con la partición que se ha realizado. En el último ya veremos que es lo preferible, en el caso de que puedan existir omisiones o errores, proceder a su modificación. Pero en los casos más graves se podría proceder a su nulidad y rescisión. ¿Dónde está contemplada la nulidad? La nulidad está contemplada en un supuesto muy específico en el artículo 1081, que dice que se dará en los casos en que se haya hecho una partición con una persona que se haya creído heredero sin serlo. En cualquier caso, también doctrina y jurisprudencia se inclinan por aplicar la nulidad de la partición en los mismos casos, entonces según la normativa general de la invalidez de los negocios jurídicos, es decir, cuando falta un elemento esencial, cuando se contravenga una norma imperativa o prohibitiva o cuando concurra un vicio del consentimiento o defecto de capacidad. En cuanto a la rescisión de la partición, está regulada en el título tercero del Código Civil, capítulo sexto, en la sección cuarta, bajo la rúbrica de rescisión de la partición. ¿Diferencias entre nulidad y rescisión? En el caso de la rescisión, la partición es válida, pero se impugna porque pues, perjudicaría a los herederos. El artículo 1073 dice que puede rescindirse por las mismas causas que las obligaciones, y el 1074 cuando haya una lesión en más de una cuarta parte, atendiendo al valor de las cosas cuando fueron adjudicadas. Plazo para ejercer la acción rescisoria, 4 años desde que se hizo la partición, siendo unánime la jurisprudencia en que se trata de un plazo de caducidad. La legitimación para ejercitarla son los la legitimación para efectuarla son los coherederos o legatarios de parte alícuota que fuesen perjudicados. En ningún caso puede ejercer la acción rescisoria por lesión el heredero que hubiese enajenado todo parte o bien una parte considerable de los bienes que le hubiesen sido adjudicados. Y en cuanto a los efectos de la acción rescisoria, el artículo 1077 establece que el heredero demandado
pues puede optar bien por indemnizar el daño o bien consentir que se proceda a una nueva partición, pudiéndose satisfacer la indemnización en numerario o en la misma cosa en que resultó el perjuicio. En caso de que se proceda a una misma partición, se mantiene para los que no hayan sido perjudicados ni percibido más de lo justo. Un ejemplo práctico en relación de lo visto hasta ahora, del bloque que hemos visto hasta ahora, es si un hombre casado en régimen de gananciales pues hubiese fallecido habiendo dispuesto en testamento varios inmuebles gananciales y privativos en favor de sus hijos y su esposa superstite, ¿no? Ante la falta de acuerdo, ellos se plantean iniciar un procedimiento de división judicial de la herencia si es necesario que realicen alguna actuación previamente, ¿no? Esto lo hemos visto al inicio, ¿no? Con carácter previo sí que debe de procederse a la liquidación del régimen de gananciales. Esto venía del artículo 659 del Código Civil, porque la herencia comprende los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte, pero no son sus bienes la totalidad de los que existen en la comunidad ganancial, sino que parte son de su cónyuge superstite, ¿no? Por lo tanto, la partición hereditaria solo puede recaer sobre los bienes privativos de exclusiva propiedad del testador y dice el Tribunal Supremo obviamente que la otra mitad de los bienes no lo son, por lo que sería necesario proceder como requisito necesario a la liquidación de la sociedad de gananciales. Sobre la acumulación de procesos, bueno, la ley de enjuiciamiento civil tiene en el libro cuarto los procesos especiales. Hay un procedimiento especial para practicar la partición judicial de la herencia y hay un procedimiento especial para la liquidación del régimen económico matrimonial. Tenemos la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 15 de abril de 2015 que dice que el procedimiento de los artículos 806 a 811 pues resulta únicamente aplicable a los casos de disolución de régimen económico matrimonial, que determinaría la liquidación de un pronunciamiento judicial. Estos son los supuestos de nulidad, separación o divorcio del matrimonio o supuestos contemplados en el 1393 del Código Civil de disolución judicial de la sociedad de gananciales. Mientras que los supuestos de disolución del régimen económico matrimonial por fallecimiento de uno de los cónyuges, aquella no deriva de un pronunciamiento judicial como en los otros, sino del hecho de la muerte. En segundo lugar, dice que el fallecimiento del cónyuge determina, de conformidad con los artículos 657, 659 y 669 del Código Civil, la apertura de la sucesión y concreción de lo que es objeto de la herencia, lo cual comprende todos los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Y esta concreción debe de hacerse necesariamente a través de las operaciones particionales, habida cuenta de que, aun en el caso de que exista un único heredero, la partición de la herencia resulta, dice, necesaria a fin de fijar los derechos legitimarios del cónyuge viudo. De este modo, dice, al devenir necesaria la previa liquidación del régimen económico matrimonial para determinar el verdadero y concreto caudal hereditario del causante, es evidente, dice, que la liquidación ha de hacerse dentro de las propias operaciones particionales. Y en tercer lugar, el tercer argumento es que la división judicial de la herencia es un proceso universal con vista atractiva de los procedimientos relativos a la formación de la masa partible como prueba de la remisión que hace el artículo 810 del Código Civil a los artículos de la divisisi de la herencia, tanto si hay acuerdo entre los cónyuges como si no lo hay. Por lo tanto, sí sería posible la acumulación. ¿No? Dice en el cuarto argumento que la conexión jurídica entre los dos procedimientos justifica su tratamiento procesal unitario, puesto que la línea jurisprudencial ha relativizado y flexibilizado la aplicación estricta en cuanto a los requisitos de carácter procesal deben concurrir para que proceda a la acumulación de acciones cuando las garantías del proceso seguido no limitan los medios de defensa e impugnación y ninguna indefensión aclara se produce al respetarse las exigencias previstas del artículo 24 de la Constitución española. Por lo tanto, las acciones de liquidación de régimen económico matrimonial y de participación en adjudicación de bienes hereditarios, concluye, no son incompatibles, por lo tanto, no se excluyen ni son contrarias entre sí, sino que el ejercicio de una de las acciones es necesario para realizar las otras y el hecho pues, de posibilitar que se puedan ejercitar simultáneamente aporta claros beneficios y no perjuicios
y los beneficios son tanto de carácter económico como en orden a la agilización y resolución de los conflictos litigiosos. Y por último, dice que la interpretación armónica integradora y teleológica en el orden procesal y sustantivo, evitando la dispersión procedimental y dilación del proceso, fundada en la concentración de actuaciones, economía y celeridad procesal, aconseja la acumulación de procedimientos. Volvemos a citarla, es la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante número 70/2015 de 15 de abril, muy exhaustiva a la hora de analizar los motivos por los cuales se considera partidaria de la acumulación de procesos de liquidación de la sociedad de gananciales y partición, siendo absolutamente imprescindible para realizar la partición que se distingan cuáles son los bienes propiedad exclusiva del causante, cosa que nunca se podrá realizar si subsiste la sociedad de gananciales. Y finalmente, la modificación de la partición. Hemos visto en los supuestos claramente más radicales, una vez que está la partición hecha, que sería bien declararla nula, bien rescindirla, pero existe también la posibilidad de la modificación, por la que siempre se inclinará nuestro sistema en virtud del principio básico de conservación de la partición o favor partitionis, debiendo evitarse en la medida de lo posible su anulación o rescisión. Entonces, si existe algún error o omisión que pueda evitarse pues, a través de esta modificación de la partición, así debe de hacerse. Se puede consultar el principio de conservación de la partición en una de las sentencias originarias que lo consagra, que es la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1980, en la que no nos vamos a parar ahora mismo, pero contempla todo el fundamento de este principio. Y esta modificación se va a poder hacer por dos causas fundamentales. La adición a la partición, artículo 1079, en caso de omisión de alguno o algunos objetos o valores de la herencia, que no da lugar a que se rescinda, dice, sino a que se complete o adicione con los objetos o valores omitidos, y así habría que solicitarlo. Y también se puede producir la modificación en los casos en los que se haya realizado no olvidando a objetos o valores de la herencia, sino a alguno de los coherederos. Así se dispone en el artículo 1080. La partición hecha con preterición de alguno de los herederos no se rescinde, sino que, dice, esto se tendrá la obligación de pagar al preterido la parte que proporcionalmente le corresponda. Todo ello a no ser que se pruebe que hubiese mala fe o dolo por parte de los interesados, en este caso pues sí que podría rescindirse. Y hasta aquí este desarrollo, este curso webinar sobre la partición de la herencia. Gracias a todos por su asistencia. Quedo a su disposición para que puedan realizar cualquier pregunta sobre esta exposición que ha sido básica sobre un poco los principios fundamentales, el procedimiento fundamental de partición de la herencia, en la que se podría entrar más al detalle y, por lo tanto, pueden realizar alguna pregunta concreta que consideren pertinente. Muy bien, muchas gracias, Ana, por esta magnífica exposición. Vamos a dar paso a continuación al modo de preguntas y respuestas. Vamos a contestar algunas de las dudas que tienen los asistentes. Bien. Otero Abogados pregunta si es posible la partición conjunta de los cónyuges si están casados en gananciales. Bien, esta pregunta, esta cuestión no la hemos tratado en el curso. Sí que es cierto que hemos visto que en el caso de que haya sociedades gananciales, antes de proceder a la partición de uno de los cónyuges, se tiene que proceder preceptivamente a liquidar la sociedad, pero este caso plantea el supuesto de una partición conjunta en un mismo procedimiento, en un mismo cuaderno particional, en el caso de que estén casados en gananciales. Sí que es válida, lo ha dicho la jurisprudencia, que se admite, que no hay ninguna norma que prohíba esta partición conjunta. Entonces, en este caso, pues se podría proceder a hacer la partición de los dos patrimonios, del padre y la madre, de los dos cónyuges, una vez que fallezca el último de ellos, de forma conjunta, de forma unánime para los dos. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Dice Mónica Montero, ¿es posible la partición por acuerdo verbal de coherederos?
Bueno, pues yo diría que sí que es posible, porque aquí sí que vimos al estudiar la partición por acuerdo de los coherederos que no se exigía ninguna forma, por tanto se podía hacer, dijimos, por documento público o privado. En el caso de acuerdo verbal sí que se puede hacer, tampoco hay nada que lo prohíba. En alguna sentencia del Tribunal Supremo se acepta, pero como todos los casos en los que hay acuerdos verbales, la prueba es muy difícil y más en este caso en el que puede haber distintos intereses de los coherederos. Entonces, lo más aconsejable es, al menos, si no se quiere elevar a público, dejarlo reflejado por escrito en un contrato privado. Muy bien. La siguiente pregunta es de Mónica Astray. Pregunta, ¿la desigualdad de lotes da lugar a la nulidad? En principio, la desigualdad de lotes, a no ser que sea muy relevante, no daría lugar a la nulidad, porque en nuestro derecho sucesorio rige el principio de favor partitionis y entonces se debe de conservar tal cual está, y lo preferible es acudir a las acciones de adición o complemento de la partición. Sería la forma más adecuada de poder subsanar la desigualdad de lotes. Si es una desigualdad de lotes hecha de forma fraudulenta, mala fe o es demasiado notable esa desigualdad, sí que puede dar lugar a la nulidad, que como vimos se daba en dos casos. Una prevista expresamente en el Código Civil en el 1081, que era el supuesto en el cual se hiciese la partición con una persona que se creía que era heredero pero que luego no tenía título. En este caso es clara la nulidad. Y luego en el caso de los mismos casos por los que se declara la nulidad de los negocios jurídicos en general, ¿no? Pues vulnerar normas imperativas o prohibitivas, vicios del consentimiento, etcétera. Entonces, si esa desigualdad de lotes encaja en alguno de esos supuestos de invalidez general de los negocios jurídicos, o es una desigualdad, nos dicen las sentencias, excesiva, sí que podría dar lugar a la nulidad. Si no, siempre es preferible entablar una acción para que se complemente o se adicione. Perfecto, vamos a proceder con la siguiente. Nos pregunta abogado Rey y Rey, ¿es posible que los coherederos dividan la herencia si el testador lo ha prohibido? En principio me parece desprenderse del Código Civil que ninguno va a estar obligado a la indivisión, pero sí que es cierto que hemos visto que el propio artículo 1051 nos dice que a no ser que el testador lo prohíba. Es decir, el testador puede prohibirlo y puede mantener la comunidad hereditaria. Ahora bien, aplicando analógicamente, si no establece nada más el testador, más que prohíbe que los herederos salgan de esa comunidad hereditaria, pues porque quiere, por ejemplo, mantener una casa familiar indivisa o un determinado negocio, una determinada finca rústica, una determinada propiedad, lo que sea, podríamos atenernos al límite temporal que establece el artículo 400 del Código Civil relativo a la comunidad de bienes. Se podría aplicar, que establece un límite temporal de 10 años prorrogables. Y luego también es verdad que es posible que se extinga esa comunidad por las mismas causas de extinción de las sociedades, civiles. Por lo tanto, en principio habría que estar lo del testador, pero sí que es cierto que podemos aplicar analógicamente el artículo 400. Esa indivisión tendría un plazo determinado de duración y además, pues por las mismas causas por las que se extingue una sociedad civil normal, se podría extinguir la comunidad. Bien, continuamos con una última pregunta. Nos pregunta Fermín Gutiérrez, si hay litigios sobre la condición de un coheredero, ¿cómo se debe proceder en el juicio? Pues claramente no se puede continuar en el juicio y se tiene que suspender hasta que se pues, dilucide la cuestión de si es o no heredero. Es imperativo, o sea, la ley impone que se suspenda el procedimiento. Habría que remitir una solicitud al juzgado indicando pues, cuál es el litigio que se está planteando sobre la condición de heredero, cuál es la circunstancia, y pedir la suspensión del procedimiento hasta que esto se resuelva. Muy bien, muchas gracias Ana por esta magnífica exposición. Hasta aquí nuestro tiempo, nos hemos extendido un poquito más de lo habitual.
Confiamos que el evento haya sido de su interés y esperamos volver a contar con ustedes en próximos webinares que desde la editorial ya estamos poniendo en marcha. Les recordamos a los asistentes que dispondrán de esta conferencia en la colección Iberley TV y que podrán ampliar esta información con la guía práctica que lleva el mismo título. Agradecerles su asistencia de nuevo y hasta el próximo evento.